Mis padres siempre tuvieron un hijo favorito, y ese no era yo. Me quitaron mi habitación para dársela a mi hermano, pero a los 14 años yo ya era dueño de una empresa. Desde pequeño entendí que en mi casa el amor no se repartía por igual. No era una familia violenta. Nunca hubo golpes, nunca gritos descontrolados, nunca castigos físicos. Pero sí hubo algo más silencioso, más dañino: la indiferencia. Éramos 3 hermanos, pero no jugábamos el mismo juego. Lucas, el mayor, 4 años más que yo, el atleta, el futbolista, el orgullo de la familia. Tomás, el menor, 2 años menos que yo, el dulce, el protegido, el que siempre recibía atención solo por sonreír en el momento adecuado. Y yo, el del medio, el que no daba problemas, el que no necesitaba nada, el que no destacaba lo suficiente para ser celebrado ni lo bastante mal para preocupar. Para ellos, yo era invisible. Nunca me gritaban, simplemente no me miraban. Si hablaba, no era el momento. Si lograba algo, no era tan importante. Si me callaba, mejor. Así que aprendí pronto a protegerme. Me construí una coraza. Desde fuera parecía un niño tranquilo, maduro, poco emocional. Por dentro, era un niño que aprendió a no ilusionarse, porque ilusionarse dolía. La primera vez que lo entendí de verdad tenía 10 años. Había participado en una feria de ciencias. Pasé semanas preparando un experimento sobre energía solar con materiales reciclados. Recuerdo cada detalle: las manos manchadas de pegamento, las noches leyendo a escondidas, la emoción de explicar mi proyecto frente a adultos que sí me escuchaban. Gané un diploma. Volví a casa con el papel bien sujeto entre las manos, ensayando cómo mostrarlo. «Mamá, mira», dije al entrar. «Gané en ciencias». Ella lo miró apenas un segundo. «Qué bonito, hijo. Déjalo ahí sobre la mesa. Estamos cenando. Ve a lavarte las manos». Lucas soltó una risa desde su silla. «¿Tanta ciencia para qué?», dijo. «Eso no da dinero. El fútbol es lo que va a sacar a esta familia adelante». Mi padre sonrió. Mi madre asintió. Tomás aplaudió sin entender mucho. Lucas había marcado un gol ese mismo día, ni siquiera en una competencia, solo en un entrenamiento, en una práctica regular. Toda la cena giró en torno a eso. Mi diploma quedó debajo de un plato manchado de salsa. Ahí entendí la primera gran lección. En mi familia, los logros solo valían si venían del hijo correcto. Los años pasaron y nada cambió. A los 14, mi habitación era mi refugio. Pequeña, ordenada, llena de papeles, cables y herramientas. Era el único lugar donde sentía que existía. Hasta que una tarde mi madre se apoyó en el marco de la puerta y dijo: «Tu hermano necesita más espacio. Le daremos tu cuarto». No preguntó, no explicó, no esperó respuesta. Esa noche metí mis cosas en cajas y me mudé al cuarto del fondo. Un cuarto sin ventanas, con olor a polvo y humedad. Mi padre ni siquiera levantó la vista del televisor. No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Solo pensé, si aquí no tengo lugar, me lo voy a construir yo. Desde ese día empecé a trabajar en todo lo que pude: palear nieve después de la escuela, cortar césped los fines de semana, repartir periódicos al amanecer, cargar cajas en el almacén de mi tío hasta que me pesaban los brazos. Mientras Lucas salía con sus amigos y Tomás recibía juguetes nuevos, yo guardaba billetes arrugados y monedas en una caja de zapatos bajo la cama. En la escuela me uní al club de ciencias. Éramos pocos, pero bastante brillantes. Ahí conocí a Kenji, un chico japonés, callado, con una mente que siempre iba 5 pasos adelante. Con él y otros 2 compañeros formamos un equipo. Creamos un proyecto que combinaba software avanzado, robótica e inteligencia artificial. Un sistema educativo capaz de enseñar programación a través de robots autónomos en escuelas públicas. Ideas había muchas, talento también. Lo que no teníamos eran recursos para escalar. Éramos jóvenes, demasiado jóvenes.
Trabajábamos desde laptops, desde el garaje de Kenji, con más fe que dinero. Ese proyecto, que nació en un club de ciencias, no explotó de inmediato. No salió en ferias, no ganó concursos. No lo presumimos. Creció en silencio, en las sombras. Muy pronto nos dimos cuenta de que no era una idea cualquiera. No era un trabajo escolar más. Tenía algo distinto. Algo que, si lo desarrollábamos bien, podía convertirse en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Por eso tomamos una decisión que para nuestra edad fue extraña. Dejamos de presentarlo. Dejamos de hablar de él. Dejamos de buscar aplausos tempranos. Decidimos protegerlo. El problema era que las ideas no bastan sin recursos. Necesitábamos mejores ordenadores, piezas más avanzadas, microchips, materiales que no estaban al alcance de unos adolescentes sin dinero. Así que hice lo único que podía hacer. Puse todo lo que tenía. No era mucho. Eran billetes arrugados, ahorros pequeños, dinero ganado a pulso. Pero para mí lo era todo. Ese dinero permitió que el proyecto avanzara, que dejara de ser solo una idea bonita, que empezara a tomar forma real. Y así pasé los 3 años siguientes de mi vida, trabajando sin descanso, ahorrando cada centavo que entraba en mis manos, renunciando a salidas, a caprichos, a cualquier cosa que no fuera necesaria. Vivía en silencio, no porque quisiera esconderme, sino porque nadie estaba mirando. En casa seguía siendo invisible, y por primera vez esa invisibilidad jugó a mi favor. Mientras nadie preguntaba qué hacía, mientras nadie esperaba nada de mí, yo construía. Aproveché esa ausencia de atención para concentrarme, para crecer, para crear sin interrupciones. Ellos creían que yo no tenía rumbo. Yo sabía exactamente hacia dónde iba. A los 17 años, nuestra startup fue valorada en casi $500 millones. Sabíamos que no podíamos llevarla más lejos solos. Una gran corporación tecnológica, competidora directa de Tesla, compró el proyecto. Los padres de mis amigos ayudaron con los términos legales de lo que ya era una pequeña empresa. El acuerdo estaba listo desde antes, solo faltaba algo, que yo cumpliera 18. El día que cumplí la mayoría de edad, firmamos la venta de nuestra creación. No fue fácil desprendernos de algo tan valioso en lo sentimental, pero teníamos claras nuestras limitaciones y sabíamos que habíamos alcanzado el techo de lo que podíamos hacer. El dinero entró en la cuenta. Yo andaba en una nube. Me sentía en un sueño, orgulloso de mí mismo. Ese mismo día, mis padres me llamaron a la sala. Ahí entendí algo que no se enseña en ninguna escuela. La felicidad es frágil, dura poco y a veces se rompe sin avisar. Mi padre fue el primero en hablar. No levantó la voz, no parecía enojado. Habló con ese tono que usan los adultos cuando creen que están siendo razonables. Ya tienes 18 años, dijo. Eres mayor de edad. Mi madre tomó la palabra enseguida, como si ya lo hubieran ensayado. Legalmente ya no estás bajo nuestra responsabilidad. Somos muchos en esta casa. Necesitamos más espacio. Hizo una pausa breve. Luego añadió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Es por tu bien. Mi padre asintió. Es un paso importante para tu vida. Te va a hacer madurar. Seguro te irá bien. Las palabras eran suaves. El mensaje no. Los miré, intentando entender. ¿Me están echando de casa?, pregunté. Mi madre suspiró, molesta. No seas dramático. Ya eres un hombre. Tienes 18 años. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y Lucas?, pregunté. ¿Él tiene 22? No terminé la frase. Mi padre me interrumpió, esta vez sin disimular la rabia. La decisión está tomada. Esta casa es mía. Tu hermano va camino a una carrera profesional y necesita nuestro apoyo. Lucas, recostado en el sofá, soltó una risa burlona. No seas envidioso, parásito, dijo. Mis padres están invirtiendo en mí, en alguien que sí tiene futuro. Tomás no dijo nada. Se quedó en una esquina, abrazándose las rodillas, evitando mirarme, como si quisiera desaparecer del cuarto. Todo lo dijeron con calma, sin gritos, sin insultos directos, con palabras bonitas.
Me estaban echando de casa. Ellos creían que yo iba a romperme, que iba a suplicar, que iba a prometer cambiar. Yo solo asentí. Está bien, dije. No se preocupen. Ya tengo dónde vivir. Se miraron entre ellos. No entendieron nada. Lo que no sabían es que esa misma mañana yo había firmado los papeles de la venta de la empresa. Me fui durante una semana a la casa de un amigo. No hizo preguntas. No quiso saber por qué llevaba una maleta a medio llenar, ni por qué evitaba hablar del tema. Simplemente me abrió la puerta. Esa semana fue extraña. Dormía poco. Pensaba mucho. Mientras tanto, los días siguientes pasaron entre trámites, firmas, llamadas, papeles que yo nunca pensé que tendría que manejar a esa edad. Y entonces lo hice. Compré una casa. Grande, luminosa, en la parte buena del vecindario. No tan cerca de la casa de mis padres, pero lo suficientemente cerca como para que el contraste fuera evidente. La elegí con cuidado. Tenía ventanales enormes, porque pesé demasiados años viviendo en un cuarto sin ventanas. Cada rayo de luz que entraba era una promesa silenciosa de que esa etapa había terminado. Acomodé la casa a mi gusto. Muebles sencillos, espacios abiertos, todo pensado para respirar. Lo hice en silencio. Mis padres no sabían nada. Yo no los llamé. Ellos tampoco me llamaron. A veces me preguntaba si sabrían siquiera si yo seguía vivo. Y si lo sabían, ¿realmente les importaba? Hasta que un día, Tomás me llamó. ¿Dónde estás viviendo? Preguntó, con cautela. En mi casa, respondí. Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono. ¿Cómo que en tu casa? Le di la dirección. Fue, la vio, se quedó en shock. Caminó despacio por las habitaciones, tocando las paredes, mirando los techos, los ventanales, como si no pudiera creer que todo eso fuera real. Le di un tour completo. No exageré, no presumí, simplemente le mostré mi hogar. Como era de esperarse, se lo contó a mis padres. No era un secreto, yo no me estaba escondiendo. Y entonces llegaron. ¿De dónde sacaste este dinero? Preguntaron, sin rodeos. Les expliqué muy por encima lo que habíamos logrado en los últimos 4 años de mi vida, sin detalles, sin emoción. Mi padre frunció el ceño. Eso es un negocio familiar. Tienes que repartirlo. Y luego vino la exigencia. Lucas necesita entrar en una academia de fútbol, de las mejores. Con el dinero que tú tienes ahora, podrías incluso comprar la academia completa. Mi madre intervino enseguida. Dicen que tiene talento, como Cristiano, como Messi. Es muy cara, añadió mi padre, pero tú puedes pagarla. Los miré con calma. No había rabia, no había nervios, solo claridad. No, dije. Mi madre abrió los ojos, sorprendida. ¿Cómo que no? No tengo por qué premiar, respondí, a alguien que pasó toda su vida humillándome. Me amenazaron con demandar. Durante días viví con esa sombra encima, con llamadas tensas, con silencios largos. Estuvieron a punto de hacerlo. Supe después que consultaron abogados. Su argumento era simple, frío y conveniente para ellos. Decían que durante todo ese tiempo yo había sido menor de edad, que había desarrollado el proyecto mientras vivía bajo su techo, que ellos me habían mantenido y que por lo tanto, una parte, según ellos, la mitad, de todo lo que yo había ganado, les pertenecía. No porque hubieran trabajado conmigo, no porque hubieran invertido un solo centavo, sino porque en su cabeza, haberme dado un lugar donde dormir los convertía en dueños de mis logros. Llevaron esa idea a un abogado. El abogado escuchó, revisó fechas, analizó contratos, vio números, y entonces les dijo la verdad que no querían escuchar, que era un caso casi imposible de ganar, que el proyecto no había sido creado por ellos, que no figuraban como socios, que no había pruebas de inversión directa, y que si aún así insistían y perdían, tendrían que pagar no solo sus propios honorarios, sino también los de mis abogados.
un costo que no podían cubrir. Por eso no me demandaron, no porque entendieran, no porque aceptaran que estaban equivocados, sino porque no podían permitirse perder. Lo único que les quedó fue intentar algo distinto, el chantaje emocional. Somos tu familia, nos lo debes, nos lo merecemos. Escuché esas frases una y otra vez. Ya no dolían como antes, porque esta vez entendía algo que antes no. Amar no es exigir. No cedí. Y entonces vino lo inesperado. Un canal local nos hizo una entrevista, a mí y a mis socios. Un medio pequeño, sin prestigio, sin importancia aparente. Hablamos con naturalidad, sin guiones, sin intención de impresionar a nadie. Alguien subió el video a redes y de pronto se volvió viral. No de golpe, poco a poco, compartido aquí, comentado allá. Y entonces toda la familia se enteró. Tíos llamando para felicitarme, primos escribiendo para ponerse al día, algunos pidiendo ayuda, otros pidiendo dinero directamente, otros incluso reclamando supuestos derechos. Fue ahí cuando aprendí una de las lecciones más difíciles de mi vida. Aprendí a decir que no. Sin gritar, sin justificarme, sin explicaciones eternas. Ayudé a quien quiso crecer, no a quien solo quiso aprovecharse. Hoy sigo en contacto con mis amigos del Club de Ciencias. Seguimos cumpliendo la promesa que hicimos cuando teníamos 14 años. Lucas sigue viviendo con mis padres. A veces pregunta por mí. Nunca se disculpó. Tomás está en la universidad, becado por un programa educativo que mi empresa financia en silencio. No sabe que soy yo, y prefiero que así sea, porque aprendí algo que ningún diploma enseña. La familia no siempre te impulsa, a veces solo te limita, a veces te ama, pero solo hasta donde no amenaza su orgullo. Y cuando creces en una casa así, aprendes a sobrevivir en silencio, a soñar a escondidas y a construir sin aplausos. Pero también aprendes algo más poderoso, que no necesitas permiso para valer, que no necesitas testigos para triunfar, y que a veces el hogar que te negaron es el mismo que un día aprendes a crear tú solo. Y ahora quiero preguntarte algo. Si creciste siendo el hijo invisible, el que nunca fue prioridad, el que siempre tuvo que demostrar el doble, ¿qué hiciste tú? ¿Seguiste esperando su aprobación o también decidiste construir tu propio camino? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que eras invisible en tu propia casa, si creciste sintiendo que tus logros no importaban, que siempre había alguien mejor que tú, en este canal encontrarás más historias reales sobre favoritismo familiar, abandono emocional y personas que tuvieron que elegir entre agradar o salvarse. Suscríbete, dale like y compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Aquí, una historia siempre te lleva a otra.